Mi nombre es Mariana Ciancio, soy anestesióloga de la Asociación Rosarina de Anestesia y docente de la carrera de posgrado. Vamos a hablar de deterioro cognitivo postoperatorio. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Es una reducción significativa del rendimiento cognitivo posterior a una cirugía. ¿Y qué es lo que nos tiene que preocupar como anestesiólogos? Dos cosas: que la población de nuestros pacientes que llegan a los quirófanos cada vez está siendo más envejecida. Hay un índice de envejecimiento global de las personas, una mayor esperanza de vida y por lo tanto pacientes que antes solo ingresaban de urgencia, ahora vamos a tenerlos dentro de nuestros quirófanos a diario para cirugías programadas. Además, tenemos que tener en cuenta que el deterioro cognitivo afecta principalmente a las personas de edad avanzada, aumentando en ellos la morbimortalidad y el aumento de la estancia hospitalaria con los costes hospitalarios que esto significa. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Son personas que van a tener un deterioro en su rendimiento cognitivo posterior a la intervención quirúrgica con déficits sutiles en varias áreas. Una de ellas es la atención, la memoria, la velocidad psicomotriz y una disfunción en la capacidad de abstracción visoespacial. Los trastornos cognitivos postoperatorios son un problema de salud a nivel mundial. El Consejo de Salud de Australia lo tiene muy estudiado y sacó este artículo que vamos a desglosar. Habla de que el 30 al 40% de todos estos episodios de trastornos cognitivos postoperatorios son prevenibles. Por lo tanto, lo principal es prevenir que sucedan antes que tratarlos. Habla también que el 50% de los casos de delirio son subdiagnosticados antes de darles el alta. Y también que estas personas, como hablábamos previamente, tienen un aumento de la morbimortalidad. También agregan que el 45% de los casos de estos pacientes, al dárseles de alta, no se les solucionó este trastorno y que gran parte de ellos terminan posterior a esta internación dependiendo de sus familiares o bien internados en geriátricos y asilos, ya que ya no pueden valerse por sus medios. Existen diferentes tipos de trastornos cognitivos postoperatorios. Uno de ellos es el delirio del emerger. Principalmente aparece en pediátricos inmediatamente que despiertan de una anestesia, donde se los ve con cierta agitación y que cede rápidamente al conectarse con el medio, principalmente al observar a su familia, alguna persona significativa. Vamos a centrarnos en dos tipos de trastornos, que son el delirio, que aparece entre el primer y el tercer día del posoperatorio, y la disfunción cognitiva posoperatoria, que aparece semanas o incluso meses posteriores. De no tratarse un delirio posoperatorio, puede cronificarse y transformarse en una disfunción permanente. ¿Y cómo se va a presentar? Con alteraciones crónicas en la memoria, en el lenguaje y en la concentración. Por eso, no puede pasarse de alto este trastorno y debe ser tratado en forma multidisciplinaria. Existen ciertos factores de riesgo donde puedo actuar y preacondicionar un paciente antes de ingresar al quirófano. Tenemos factores que van a depender del paciente, tales como enfermedades preexistentes, principalmente cardiorrespiratorias, o bien mentales, psiquiátricas o neurodegenerativas, pero existen otros trastornos agudos en donde voy a poder intervenir y cambiar esta historia. Entre ellas tenemos la anemia, trastornos en la glicemia, algún tipo de alteración en el estado ácido-base, en el ionograma, problemas fluctuantes como pueden ser infecciones de todo tipo, estados febriles, todas ellas pueden ser preacondicionadas. También van a estar más predispuestos el sexo masculino, la edad avanzada, aquellas personas que consumen alcohol, drogas
benzodiazepinas de rutina, o también aquellos que tengan hábitos perniciosos, como veníamos diciendo, cualquier tipo de adicción. Otro punto muy importante que favorece el despertar de estos pacientes es que esté acompañado y orientado. Es decir, un paciente que sale del quirófano debería estar rápidamente en contacto con la realidad, qué es lo que está ocurriendo afuera. Es decir, si tiene trastornos auditivos, colocarle inmediatamente los dispositivos para que pueda oír mejor. Si no ve bien, que tenga sus lentes, permitirle que escuche las noticias a través de la radio, de la televisión, la visita con los familiares, su entorno significativo, le ayuda mucho a conectarse nuevamente y evitar este tipo de trastornos. Otro punto importante en la disfunción cognitiva postoperatoria es tratar de ver qué es lo que hago en el intraoperatorio con la técnica anestésica. Un punto a favor para monitorizar a nuestros pacientes es la utilización de los neuromonitoreos. Existen muchos autores, tales como, en este caso, Burdon y colaboradores, que relacionaron la aparición en el espectrograma de un alfa de baja intensidad y la aparición de supresiones en el electroencefalograma como predisponentes a la aparición de la disfunción cognitiva, en particular en los pacientes de mayor edad, en los pacientes de edad avanzada. En este caso, van a comparar tanto con la técnica endovenosa continua de propofol remifentanilo como con sevoflurano y remifentanilo en dos grupos etarios, pacientes jóvenes y pacientes ancianos. En el primer grupo, como pueden ver, tenemos un alfa sólido, bien consolidado, y en el segundo grupo, que son pacientes ancianos, vemos un alfa totalmente destruido. Entonces, ellos concluyen que son fenómenos que aparecen con la edad. También existen otros trabajos, tales como el de Hesse y colaboradores, que aparecen más tarde, en el año 2019, donde correlacionan un alfa débil y la aparición de burst suppression en el emerger de la anestesia con una mayor probabilidad de disfunciones cognitivas en el postoperatorio. Ahora bien, surge una duda. En verdad, estos patrones, estas alteraciones en el electroencefalograma y en el espectro, ¿tienen que ver solamente con la edad? ¿O existe algún factor anestesiológico de la técnica que estamos realizando que favorecería a que impacte sobre los cerebros frágiles de nuestros pacientes? No es lo mismo un paciente que entra en una cirugía programada que aquel que ingresa por urgencia chocado después de un accidente de tránsito. Pacientes ancianos con mayor fragilidad van a tener menores requerimientos de drogas que un paciente joven. Pero a su vez, un mismo paciente, sea la edad que tenga, en determinadas circunstancias va a cambiar esos requerimientos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con las sobredosificaciones. Primer punto, tratar de titular a los pacientes. Evitar los bolos de hipnóticos, ya que pueden resultar en sobredosificaciones con su impacto tanto hemodinámico como también a nivel cerebral, produciendo los alfa débiles y las supresiones en el electroencefalograma. Existen ciertos problemas que no en todos los quirófanos existen neuromonitoreo, o bien que al utilizarse solo se maneja como guía a través del índice. El índice del neuromonitoreo hay que tener en cuenta que tiene un delay de 40 segundos y por lo tanto puede que no esté reflejando la realidad de ese momento. Y a su vez, no existe un índice que sea acorde a la variable edad o bien comorbilidades. Son índices que fueron realizados en pacientes sanos. Por lo tanto, podemos incurrir en errores con respecto a esta manera en que se crea el algoritmo. Tampoco solemos tamizar a los pacientes, por lo tanto ese preacondicionamiento acerca de tratar los factores de riesgo tampoco están en juego. Entonces, fundamental, tratar de evitar las sobredosificaciones,
titularlos y utilizar el neuromonitoreo de manera adecuada, siguiendo no solo el índice del mismo, sino también analizando las ondas electroencefalográficas crudas, los CEF y el espectrograma. A la luz de este problema, el doctor Sepúlveda realiza una investigación que puede aclararnos un poco todo este panorama. Comparó con una técnica de titulación, propofol y remifentanilo, dos grupos. Uno, pacientes jóvenes y otro, pacientes ancianos. Y observó lo que Purdon nos decía, que a medida que iba creciendo la edad del paciente, se debilitaba alfa. Pero en este caso, hicieron una normalización por edad en el espectrograma y observaron que la potencia de alfa, al normalizarlo, no diferían entre ambos grupos. Tenía el mismo poder del total del espectro. Por lo tanto, vamos a concluir que, al observar que ninguno de estos pacientes tuvo supresiones, que la técnica de titulación evita el colapso de la banda alfa, evita las apariciones de supresiones y que, por lo tanto, la supresión no tiene tanto que ver con la edad, sino también con la forma de realizar una anestesia, si fue a medida o si fue excesiva. ARA, Secretaría Científica.